sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También mandamos un cordial saludo, hermanos, a aquellos que sintonizan a través de las redes sociales en la página oficial Iglesia, La Promesa de Dios, que tenemos la bendición de poder transmitir en vivo la palabra del Señor. Amén. Un saludo fraternal a la distancia. Y el pueblo que está aquí presente, vamos a invitarle a que abra la palabra de Dios. Por favor, tenga la bondad de acompañarnos al primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Es el Antiguo Testamento, el relato de los días. Primer libro de Crónicas, 12:32. Cuando lo tenga, diga ya o diga amén. Y prepare su corazón, hermanos. La palabra de Dios es la semilla incorruptible, la palabra que da vida. Nosotros somos buena tierra y sabemos que Dios trae una enseñanza el día de hoy, y que no retornará a Él la palabra vacía, sino que dará su fruto con el propósito que será enviado. Amén. Vamos a darle lectura así en reverencia a la palabra del Señor, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de los hijos de Isaacar, ¿por qué no lo lee conmigo, pueblo? Vamos a leerlo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Oremos. Padre, nos presentamos una vez más delante de ti. Te hemos adorado, te hemos dado alabanza y adoración, y hoy nos disponemos en el corazón a recibir tu palabra, lo que tú tienes ya, Señor, preparado para cada uno de nosotros y aquellos que miren este video, Señor, hasta donde se escuche. Sabemos que tú traes propósito y tu palabra trae un mover, un despertar espiritual. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, tomará las vidas, llenará los corazones, las mentes, y mientras se da esta enseñanza, Señor, será medicina para nuestros huesos, que libertes al cautivo, que sanes a los enfermos y que despejes, Señor, nuestra mente. Hago a un lado mi humanidad, Señor, porque admito, sé y reconozco que no soy yo, que yo solamente soy un vaso que tú has de usar para honra y gloria de tu nombre. Espíritu Santo, enséñanos. Sé tú el maestro personal de cada uno de nosotros, y declaramos en este lugar cielos abiertos. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre que es bendito por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo en la presencia del Señor. Papel y lápiz, Biblia en manos y una actitud enseñable. Amén. Ese es el tiempo de escuchar lo que el Eterno ha preparado para cada uno de nosotros. Reciban un cordial saludo de los pastores, hermanos, que por razones, verdad, familiares, ellos se encuentran allá en Guadalajara, México. Sigamos orando por la salud, verdad, de la mamá de nuestra pastora. Sigamos orando por los pastores, que Dios los use allá donde están y que también los traiga con bien. Amén. Sigamos orando por ellos. Muy bien, pueblo de Dios, hoy tengo la bendición, y también siempre hemos dicho, es una bendición, un privilegio, pero también es una responsabilidad el estar aquí frente a una audiencia que no es cualquier audiencia, sino un pueblo que le pertenece a Dios, un pueblo que fue predestinado, un pueblo que fue comprado a precio de sangre. Le pertenecemos a Él, amén. Así que hoy el Señor traerá una enseñanza, y el título, hermanos, del tema es entendidos en los tiempos. Amén. Entendidos en los tiempos. Como objetivo y como propósito, ya hemos dado lectura a lo que estaremos dando como introducción a lo que Dios, a la enseñanza que Dios
traerá para nosotros de una manera aplicativa. Por eso le pedimos, hermanos, que usted preste atención. El propósito es de incentivar a la fe, de motivar al pueblo, de que escuchemos atentamente la voz de Dios y que reflexionemos, que meditemos, que reflexionemos, pero ante todo y sobre todo que lo llevemos a la obra. Amén. Porque de nada sirve oír, pero si no lo aplicamos, será en vano estar aquí en la casa de Dios escuchando esta palabra. Pero si usted y yo prestamos atención a la voz de Dios y lo llevamos a la práctica diaria, hermanos, será de gran bendición para nuestras propias vidas. Amén. Entendidos en los tiempos. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis, hermanos, para reflexionar, para meditar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, lo que está pasando aquí ahora, hoy en día, al rojo vivo. Algo que nadie puede ignorar. El mundo entero está siendo testigos, hermanos, de acontecimientos que la Biblia ya venía diciendo por medio de los profetas que Dios envió a este planeta y también por nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer un análisis, hermanos, para nosotros poder captar y poder ver los tiempos en los que nos encontramos. Amén. Muy bien, vamos a hacer solamente, hermanos, sin ir tantos años atrás, vamos a tomar los últimos 5 años. Los últimos 5 años del año 2020 para acá. Algo que sin duda alguna nunca olvidaremos fue la pandemia global que azotó y paralizó a todos los continentes de la tierra. Amén, ¿está conmigo? Algo que tomó por sorpresa, ¿verdad?, a todo el mundo, incluyendo la comunidad científica, la medicina, la ciencia. Por primera vez en la historia del mundo no sabían qué hacer. No había cura, ¿verdad?, para dicha enfermedad que al fines del año 2019 se manifestó, pero que se hizo oficial ya en el 2020. Y fue una parálisis total, una hecatombe a nivel global. Un ensayo, hermanos, sin duda a lo que hemos venido anunciando de la nueva era o del nuevo orden mundial o de lo que se avecina para nuestra humanidad o para el mundo entero. Amén. Y eso, hermanos, quedó en la historia, ¿verdad? Y si el Señor se tardara en venir en unos años más, esto se contará a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones. Un caos, un cataclismo a nivel mundial que sin duda no vamos a olvidar. Después de esto, fuimos testigos de la invasión de Ucrania de parte de Rusia. ¿Cuántos se recuerdan eso? Hermanos, estuvo a punto de desatarse también, ¿verdad?, un cataclismo terrible. Y gloria a Dios porque a través de la Biblia nos enseña que el que quita y pone reyes es Dios. Amén. Él quita reyes, Él pone reyes. Dios es el que es soberano. Dios en su supremacía tiene algo que es la ley permisiva de Dios. Amén. Todo pasa con un propósito. Y allá, hermanos, en Occidente, ¿verdad?, estuvo a punto de desatarse un cataclismo terrible que podría haber desembocado en el Medio Oriente. Y todo esto que estamos viendo está escrito en la palabra. Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores, pero no se alarmen, no se asusten, son principios de dolores. Y ciertamente, hermanos, siempre ha habido guerras, desastres, siempre ha habido, pero no como hoy en día lo estamos viendo, que son vientos de lo que se viene a pasos agigantados a esta tierra, hermanos. Amén. Después de eso vimos que China amenazó con invadir a Taiwán. Nuevamente un conflicto, hermanos. Nos dimos cuenta también de lo que pasó en Siria, la eliminación de los terroristas de parte de Israel, de Hezbollah y de Hamas. No sé si ustedes se recuerdan de esos grupos terroristas como ISIS, por ejemplo. Y hermanos, estamos hablando de un conflicto que desató crisis, que trajo guerras y que el mundo no ha estado tranquilo, hermanos, y que hemos mirado una y otra vez cómo la palabra del Señor tenía razón.
Hay tres interrogantes, tres preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesús. Tres, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal, cuándo y qué señal será de tu venida o del fin del siglo. Claro, lo dijeron en sus palabras porque ellos pensaban que Él iba, hermanos, a restaurar a Israel en esa época. Pero el Señor Jesucristo habla de una generación. Habla de una generación que iba a presisir, hermanos, a vivir al rojo vivo, que iba a estar viviendo en carne propia, hermanos. La realidad es esta. Una generación que iba a ser testigo de que nación contra nación se levantaría, de que reino contra reino se levantaría y que el mundo estaría, hermanos, ¿verdad? Siempre en alerta. El mundo ya no volvió a ser el mismo del 2020 para acá. Amén. Ahora, sin ignorar también los desastres naturales, como se le llama, o como, ¿verdad?, la comunidad científica, por ejemplo, los geólogos, huracanes, hermanos, los terremotos de gran magnitud, todo lo que ha estremecido la tierra y que la humanidad entera, hermanos, está descubriendo cada día cosas más terribles hacia dónde se dirige este mundo. El mundo gime como con dolores de parto. Son principios. Todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos presenciando, son principios de dolores. Amén. Y también, hermanos, fuimos testigos de la inesperada elección de Donald Trump, el presidente actual. Estamos hablando de un análisis de estos últimos 5 años para acá. Amén. Y también nos dimos cuenta que, bueno, hoy en día, aquí ahora, ya Donald Trump, ¿verdad?, es el presidente de la nación o de la primera potencia mundial, de la primera potencia del mundo. Ahora, usted analice algo. Por primera vez en la historia del mundo, por primera vez, mire, la primera potencia del mundo, la nación que ocupa el primer lugar, hermanos, en el mundo, la más importante, que se levantó después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. Estados Unidos está siendo protagonista por primera vez en la historia, ¿verdad?, de los poderes que nunca se habían visto. La primera potencia mundial, al líder o al hombre más bien, que se le conoce como el number one o el número uno, que es el presidente, por supuesto, de esta nación. Y por primera vez, hermanos, por primera vez, también en los Estados Unidos o de esta misma nación, salió el Papa León XIV. ¿Cuántos saben aquello? Mire todos los poderes concentrados en una nación. Todo esto, hermanos, no es casualidad. Todo lo que está pasando no podemos ignorarlo, porque las potencias del mundo, hermanos, por supuesto, están reflejados en la Biblia, y nosotros estamos siendo testigos de que al pie de la letra, tal y como el Señor lo dijo, se está viviendo. Amén. Y hermanos, ¿verdad? Como decimos, lo que hoy está pasando, lo que ahorita, allá en el Medio Oriente, el conflicto. Usted ha sabido por medio de los medios masivos de comunicación de las guerras, ¿verdad? Allá en la Franja de Gaza, de lo que ha pasado en Siria, lo que es Jordania actual, lo que es el Medio Oriente, lo que antes eran los medos o los persas, que viene siendo la parte del Golfo Pérsico, que son, hermanos, ¿verdad?, Irán. Nadie puede ignorar que los persas, recuerde de la estatua del rey Nabucodonosor, hermanos, del sueño y de la interpretación que da Daniel y de lo que da el Apocalipsis, que va enlazado. Hermanos, eso ya pasó. La cabeza de oro, usted sabe que fue el primer imperio del mundo, Babilonia. Babilonia, ahorita usted no puede viajar, no existe Babilonia. Se cambió el nombre, pero hoy en día Babilonia es Irak. Después vienen los medos persas o medo persa unidos. Y ellos vienen y ellos derrocan, tumban el imperio o quitan aquel poder que estaba en aquella época, que eran a los babilonios. Vienen los medos persas. Amén. Y después Daniel, él miró 4 bestias, que era el designio de donde la humanidad se iba a dirigir. Y después vino la tercera bestia que vio Daniel. Ese fue, hermanos, Alejandro el Magno o el Grande, cuando vino Grecia. Y ellos derrocaron, hermanos, ellos derrocaron a los persas. Amén. Y la última y cuarta bestia que miró Daniel el profeta, que fue la más terrible de todas, y que hasta el día de hoy a nivel religioso, no estoy hablando a nivel nuclear, hermanos,
Estoy hablando de nivel importante, que fue, hermanos, el imperio romano, la última. Y por, hermanos, Ende al final también habla de los 10 dedos, de 10 potencias mundiales que le entregarán el poderío, dice la Biblia, a un solo líder que están esperando. Amén. Muy bien, hermanos, dicho esto, allá en aquella parte de Israel, en el Medio Oriente, lo que se está viviendo, hermanos, todo comenzó, si usted, aquellos que leen Biblia, solamente, hermanos, hoy, el día de hoy, es algo para reflexionar, para que el pueblo de Dios reflexionemos, meditemos y sin salirnos del tema central, ser entendidos en los tiempos. Amén. ¿Por qué ser entendidos en los tiempos? ¿De qué tiempo nos está hablando? Si estamos siendo entendidos o no. Y si lo somos, ¿por qué sí somos entendidos? Y si no somos entendidos, ¿por qué no lo somos? Vamos a analizar esto a la luz de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, usted recuerda que Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y la promesa fue de que Dios, ¿verdad?, le daría por herencia a las naciones de la tierra. Y hermanos, también en él serían benditas todas las naciones. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y la promesa fue, hermanos, que Dios le daría a muchos, ¿verdad? Pero recuerde, el primero, ¿verdad?, fue Ismael. Pero por desobediencia de Abraham, lo tuvo fuera del matrimonio con la esclava. Eso desató un conflicto que hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy no han parado esas guerras. Porque una vez que nace Isaac y Agar se va, la esclava se tiene que ir, hermanos, ahí empieza, ahí se forma el mundo árabe, todo el mundo islámico, lo que es Arabia Saudita. Hermanos, miren, hermanitos, todo lo que está pasando, hermanos, esas guerras, ¿verdad? Todos ellos, los árabes, ellos son descendientes de Ismael. Y el mundo judío fue formado a través del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que más tarde fue Israel. Amén. Y han peleado, hermanos, siempre la tierra, territorio, terreno. Y usted, hermanos, para nadie fue sorpresa que hasta los otomanos, hasta Inglaterra intervino, y un tiempo, como venían diciendo los profetas, que de la tierra iba a desaparecer el pueblo de Dios, el Estado de Israel. El pastor estuvo hablando, ¿verdad?, de cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Ciertamente, hermanos, por desobediencia Israel dejó de ser un día. Pero también había una promesa que Dios en un solo día se miraría algo nunca antes visto, que en un día la higuera iba a florecer. La higuera es Israel. Eso se cumplió en el año 1948. Hermanos, cuando nuevamente a Israel se le dio la oportunidad de ser el Estado, nuevamente de otra vez levantarse Israel. Y de 1948 hasta aquí, hermanos, más bien digamos el año 2018, fue el cumplimiento de de una generación. Y usted no puede ignorar, ni yo puedo ignorar, de que Donald Trump precisamente fue a disque hacer un tratado de paz. No sé si se recuerdan eso. A lo que vamos, hacia dónde se va encaminando el mundo. El líder, hermanos, que ahorita se encuentra allá en Israel, el primer ministro. Todo lo que está pasando geopolíticamente, hermanos, es para darnos cuenta a nosotros que la palabra de Dios nos está diciendo al pueblo de Dios, a todos aquellos que conocen las profecías, que no ignoremos los tiempos que estamos viviendo, que los tiempos son malos, que los tiempos son peligrosos. Y hermanos, dice la palabra de Dios, esta tribu que leímos, primer libro de Crónicas, Israel tuvo 12 tribus, ¿recuerdan de eso? La tribu más pequeña, fue la tribu de Isaacar, 200 personas nada más. Pero esas personas no eran cualquier personas, eran 200 principales, gente destacada en la guerra, pero no solamente en el campo de batalla, hablando literalmente, gente que sabía usar la espada, sino que era gente, hermanos, que eran entendidos. Hay algo que la Biblia le dedica a este versículo, porque si usted lee todo el contexto de ese capítulo 12, va a mirar las otras tribus. Pero si hay algo que destaca la Biblia de la tribu de Isaacar, son estas cualidades, son estas virtudes que ellos tenían, que eran entendidos en
los tiempos. Esta tribu, hermanos, era muy pequeña. Todas las demás eran más. En número le superaban en gran manera. Pero cuando la tribu de Isaacar se paraba al frente de las demás tribus y ellos abrían su boca diciendo: vamos a ir a la guerra, iban a la guerra. Si la tribu de Isaacar decía: no vamos a ir, nadie se movía, hermanos. Por eso dice ahí en la palabra del Señor que sabían lo que Israel debía de hacer. O sea, si Israel debía de ir a la guerra o no debería de ir a la guerra. Amén. Y todos los hermanos, o sea, las 11 tribus, hermanos, estaban a la expectativa. ¿Por qué? Porque eran entendidos en los tiempos. Si hay algo que el Señor reprendió a los sabios de la época cuando Él vino, aquellos elocuentes, exágetas, eruditos, conocedores, ¿verdad?, de la Torá y de los tiempos, que ellos sabían cuando miraban el cielo, al mirar arreboles, decían: va a llover o va a temblar, y pasaba. O ellos decían: va a ser buen año para la cosecha, y pasaba. Y el Señor los reprendió porque les dijo: ustedes pueden, miren, ellos sabían distinguir los tiempos, hablando literalmente, pero los tiempos proféticos o los tiempos de Dios, aquellos que se decían conocer, no supieron conocer los tiempos, o más bien el tiempo de su visitación. Hoy la historia se repite. Usted y yo estamos presenciando que estamos ya como en los días de Noé. ¿Cuántos saben eso? Para nadie es una sorpresa. Y muchas veces aún así, hermanos, mirando lo que está pasando, el mismo pueblo de Dios muchas veces ignora el tiempo que está viviendo. La gente vive como si nunca se va a morir y peca como si no hay Dios. Deliberadamente la gente hace su voluntad. Hoy se ha perdido el temor a Dios, como si Dios ya no nos estuviera mirando, como si Dios se alejó de la humanidad y como que si estamos abandonados y el Espíritu se ha ido, o como si no hubiera Dios. La gente ignora los tiempos. Por eso hoy, hermanos, yo te traigo esta enseñanza y esta reflexión. Llevar al pueblo a reflexionar, hermanos, y a meditar lo que está pasando. Dice la palabra del Señor cuando el apóstol escribe, ¿verdad?, Timoteo: también debes de saber esto. Ahí en el capítulo 3, verso 1, debes de saber que en los postreros días, escuche, esto está específicamente escrito para la gente o la generación de los postreros días. Timoteo tal vez si le preguntara a Pablo qué es, Pablo le respondería: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarían personas, ¿verdad?, con avaricia, con orgullo, gentes que no iban a amar a Dios, iban a amar más los deleites. Gente, hermanos, que no iba a querer nada de Dios. Burladores. Toda esa lista que está ahí en la palabra del Señor, sin duda alguna, esa generación no vendrá en muchos años o en una generación futura. Ya se está viendo. La apostasía peligrosa no solamente se encuentra allá afuera, sino que ha invadido aún el pueblo de Dios, trayendo indiferencia a la presencia de Dios, a la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermanos, discernir los tiempos que estamos viviendo. Por eso, hermanos, aquellos que no tienen comunión con Dios, aquellos que no leen la Biblia, viven con miedo, viven aterrados. Y hoy en día el peligro de las redes sociales. Hay tanta gente que se dice ser maestro, se dicen ser maestros o conocedores de la Biblia y especulan, hacen hipótesis. ¿Qué es eso? Ellos hacen y deshacen y acomodan como ellos lo interpretan, no con el Espíritu, y lo sacan del contexto de la Biblia, y es peligroso. La gente está hablando en las redes sociales. Miren, Apocalipsis 12 habla de la mujer que huye al desierto. Fue perseguida por el dragón, y el dragón es el diablo, sí, tal cual. Y también ahí dice en la palabra del Señor que la mujer que huye al desierto, se le dieron las alas de la gran águila y voló. Es un simbolismo. Y dicen: ahí está la gran águila, los Estados Unidos. Sí, sí aparece, hermanos, esa potencia. El gran oso, Rusia, está en la Biblia, sí. Estados Unidos, sí está. Las potencias, los reyes del oriente, China, sí. Todo está ahí en la Biblia. Pero no como la gente lo está diciendo. La gente está diciendo, hermanos, que ya los caballos
Y los caballeros o aquellos hermanos jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros del capítulo 6, verso 1 en adelante, que ya se encuentran cabalgando entre nosotros. Y ahí, hermanos, en documentales, reportes, videos, donde están dando disque evidencias, ya se encuentran cabalgando entre nosotros, ¿verdad? Los jinetes del Apocalipsis. La gente se lo cree. ¿Por qué la gente cree eso? Porque no lee, porque no conoce, porque no es entendida en los tiempos, no conoce la Biblia. Hermanos, cuando se abre el primer sello, recuerde que la Biblia habla de los 7 años de la gran tribulación. Son 7, 3 y medio de paz y 3 y medio son terribles. Y cuando pase el Apocalipsis 12, la mujer de la que habla no es la iglesia, escuche, no es el pueblo de Dios gentil. Es Israel literal, que ellos están esperando al Mesías todavía. Jesucristo vino hace más de 2000 años y como Él no tenía, según ellos, lo que Él debía de llenar, poder militar, religioso, económico, ellos lo ignoraron y lo tomaron, o muchos lo tuvieron como un profeta nada más. Por eso allá en Israel no hay cristianos. Se le llama a los creyentes mesiánicos, los que creen en el Mesías. Pero también está otro grupo llamado los ortodoxos, los ultraortodoxos, que creen que el Mesías va a venir, pero el que vino no era. Y allá en la mezquita, la guerra, hermanos, que día a día el ejército de Israel está allá en la mezquita actual, en la parte donde dice que es el lugar más importante del mundo. Estamos hablando de la mezquita, hermanos, donde están los musulmanes, esperando al Mahdi, o sea, al Redentor, al Salvador, que vendrá y traerá un tratado de paz en el Medio Oriente. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Por eso es importante, pueblo de Dios, que usted y yo escudriñemos las Escrituras. Porque la gente está hablando que el Apocalipsis ya lo estamos viviendo. Y mire, hay una profecía en el Salmo 83. Si quiere anotarlo, anótelo y léalo en la casa. Ahí hay unas palabras, hermanos, que la Biblia habla de que Israel sería rodeado, sí. Pero también las noticias y la gente conspirativa y la gente que no conoce escatología, que es la, hermanos, revelación de la palabra, o la que nos enseña de los acontecimientos por venir. La gente no conoce eso y la gente empieza a decir lo que no es, como si fuera. Y la gente dice, sí es cierto, ya estamos viviendo el Apocalipsis. Hermanos, tengamos mucho cuidado con todo eso. La Biblia habla de los 42 meses o los 1260 días. A la mujer de Apocalipsis 12 sí es Israel, ¿verdad? Porque habla de que tiene ciertas características, que tenía la luna debajo de sus pies, ¿verdad? Estaba vestida del sol. Está hablando, hermanos, ¿verdad? De dónde sería el linaje y una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Israel, no la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado, iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque toda esa gente que se ha levantado y dice, mira, ahorita lo que está pasando ya la Biblia lo había dicho. ¿Y cuántos estamos mirando eso? Estaba escrito que los persas, sí son, hermanos. No podemos ignorar, los que conocemos la Biblia, que los persas, ya no existen los persas. El nombre también se les quitó, pero ahora es Irán. Es una realidad que están en la Biblia, sí, sí lo están. Los árboles de alrededor que habla la Biblia son los pueblos árabes que están sitiando o que están alrededor. Israel, hermanos, vive todo el tiempo. No es que una vez, todo el tiempo viven en guerras. Y por eso el Señor ponía en mí el traer una enseñanza reflexiva y aplicativa. Amén. Y por eso yo le quiero a usted invitar a que esta enseñanza la escuche con mucho cuidado y mucha atención. El propósito es de que nosotros meditemos y despertamos, abramos los ojos y miremos las cortinas de lo que no estamos viendo. Ser, como dice la Biblia, entendidos en los tiempos. Es que el pueblo de Dios, el pueblo que escudriña la Biblia, el pueblo que tiene comunión con el Espíritu Santo, conoce los tiempos. Amén. No andamos a ciegas. Dios no nos dejó para andar en un mundo, hermanos, ¿verdad? Como un ciego sin luz. La Biblia es la luz, es la palabra del Señor que nos dice lo que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Así que también, hermanos, estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo por Dios y para Dios? ¿Le estamos sirviendo como deberíamos?
¿O será que el pueblo se ha conformado? Y la Biblia dice en Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Está hablando de un aceleramiento de la gente, del pecado, cómo avanza para el mundo. Y la gente vive, hay que vivir la vida porque es una y se acaba. Y peca ahorita que puedes. La misma mentira que el diablo usó para engañar a nuestros padres allá en el Edén. Vive la vida. Al cabo es una, peca, haz, deshaz, prueba antes que te vayas. O si Cristo viene, por eso vive ahorita, peca, ensúciate. Es lo que el diablo está usando. Pero el pueblo temeroso de Dios conoce los tiempos y tiene temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? No es tenerle miedo. El temor va más allá. Temor a Dios es medir las consecuencias, y yo mejor deseo no pasar por esas consecuencias. Yo prefiero mejor evitarlo. Yo prefiero evitar el pecado. Yo prefiero evitar cualquier cosa que sé que me va a traer consecuencias. Mejor me aparto de eso. Eso es temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay algo que esta tribu tenía, iglesia, y aprendamos de esa tribu de Isaacar. Eran pocos, 200, nada más. Pero ellos eran entendidos en los tiempos. Que esta enseñanza sea, hermanos, aplicativa para nuestras vidas, y le digamos: Señor, enséñanos a ser como la tribu de Isaacar. Yo quiero tener la capacidad, porque ¿qué es ser entendidos en los tiempos? Es tener la capacidad, hermanos, y saber qué hacer en cada situación. Amén. Implica una comprensión profunda de todo lo que está pasando. Pararnos, analizar, visualizar y, hermanos, saber qué vamos a hacer y qué es lo que no estamos haciendo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y perfecta, y sabemos que es buena, pero no queremos hacerla. Y si nos va mal, no es porque Dios sea malo, es por nuestras malas decisiones. Hay algo que es la ley de la siembra y la cosecha. Nadie puede sembrar mangos, por ejemplo, y cosechar, ¿qué será? Cualquier fruta. Usted no puede sembrar espinas y cosechar fresas. No se puede. En la palabra del Señor, hermanos, la gente va a obtener lo que va sembrando. Por eso yo le quisiera invitar a todo el pueblo del Señor que le pidamos a Él que nos dé discernimiento. Porque la gente está diciendo: Irán ahorita, mira, está en la Biblia, que cuando Israel fuera sitiado y ya lo bombardearon, y la cúpula de hierro impenetrable, la tecnología que ni los Estados Unidos la tiene, fue penetrada por primera vez de una manera terrible. Y las cosas han estado alteradas, y la gente habla de ya la tercera guerra mundial. Sí, viene una tercera guerra mundial. Pero si pasara la tercera guerra mundial en estos días sin arrebatamiento, hermanos, hay que quemar la palabra de Dios, porque nos mintió. No puede haber un sabotaje escatológico. ¿Qué es un sabotaje escatológico? No puede, hermanos, haber tercera guerra mundial si Cristo no ha levantado a la iglesia. O sea, lo que está a punto de pasar no sabemos cuándo, pero en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, es el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez que la iglesia, aquellos que fueron lavados y redimidos, los que hicieron su voluntad, los que se prepararon como aquellas vírgenes, hermanos, el Señor se los lleve, ¿verdad?, las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, pasará, ¿verdad?, la gran tribulación, pero no la tercera guerra mundial inmediatamente. Hay 21 juicios. Estoy hablando, ¿verdad?, de un cronograma escatológico de cómo pasarán las cosas, de una manera reflexiva nada más y general. Después de la gran tribulación, hermanos, el Señor retorna al fin de los 7 años, y Él va a venir y a reinar, no a los Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Europa, a Israel. Viene un milenio. Entonces nosotros estamos viendo a la luz de la Biblia, hermanos, lo que están anunciando ahorita, hermanos, no está pasando como la Biblia lo dice. Son principios de dolores, guerras y rumores de guerra. Cristo dijo: cuando vean esas cosas, prepárense, prepárense. Pero no, hermanos, Israel, lo que la Biblia está diciendo es que un día, cuando todos, no uno, ahorita solamente, hermanos, es Irán. Cuando todas las naciones se hayan unido en contra de Israel y sea sitiada,
entonces sí, hermanos, eso es de lo que está hablando la palabra, no ahorita. Pero ¿cuál es el mensaje de ser entendidos en los tiempos? Que el Señor nos dé la capacidad, ¿verdad? Que nos ayude a la verdad. El Espíritu está dispuesto. Nosotros somos los que no queremos ser muchas veces enseñables. Amén. Porque el Señor ha traído palabra y palabra y palabra. Pero ¿qué hacemos con la palabra? El cerebro guarda el 5%. Y yo creo, hermanos, que aquí todos somos bien inteligentes porque la mayoría no apunta. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque no apuntamos y al paso de una semana, si le hablamos, hermanos, ¿se recuerdan que en la iglesia se habló de esto y esto? Yo no estaba, hermano. Yo ya hice un ejercicio y la mayoría no estaba, hermano. Hermano, la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, como seres humanos, somos finitos, somos limitados. Y al paso de los días se nos olvidan las cosas. Imagínense si no apuntamos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? El pueblo debe ser entendido en los tiempos. ¿Cuántos tenemos la capacidad, hermanos, de ver los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuántos se dan cuenta, hermanos, que el barco se está hundiendo? Que los vientos son vientos de la gran tribulación. Que todo esto son principios de dolores. Y quiero tocar un punto, hermanos, donde yo estaba tomando nota de lo que el Señor me estaba poniendo. Como les decía, motivar al pueblo de Dios de una manera, ¿verdad?, reflectiva. Que nosotros podamos analizar y ser agradecidos sin ofender a nadie. Porque somos, yo me incluyo, no me excluyo. Muchas veces, hermanos, somos mal agradecidos. Aquí hay muchos mexicanos y centroamericanos, ¿verdad? Y la inmensa mayoría de nosotros, no es que seamos millonarios, pero la mayoría de nosotros en donde estábamos no vivíamos como hoy en día vivimos. Una vez yo estaba hablando, ¿verdad? Y aquí una vez también toqué cierto punto, que ahorita, ¿verdad?, la gente de clase media vive mejor que los faraones de Egipto. ¿Sabía que ustedes, hermanos, andan un carro mejor que los faraones, que los césares? Ellos no tenían aire acondicionado. Ellos tenían que ponerle aire, echarle aire. Usted tiene una cama tan linda donde se acuesta y ni se quiere levantar al otro día cuando suena la alarma en este país, ¿no? Ellos no. Hemos avanzado tanto y hemos estado tan cómodos, tan bendecidos. Mire, aquí adentro tenemos, hace calor, tenemos aire acondicionado, gloria a Dios. Aquí nadie camina. O alguien, bueno, si camina porque vives aquí cerquita y por salud hay que caminar. Pero hermanos, en otros lugares la gente caminaba aunque estuviera lloviendo y llegaban con los pantalones. Yo viví eso también. Los pantalones enrollados o los zapatos o guaraches en la mano. Y la Biblia bien guardada que no se te mojara. Cuando estaba la alabanza, hermanos, el aire tumbando la batería y la gente alabando a Dios, se iba la luz y la gente, hermanos, con miedo algunos de los truenos que cayera un rayo ahí cerca. Pero ¿qué nos pasó a la iglesia aquí en los Estados Unidos? Que teniendo todo un vehículo, hermano, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo ganas y no caminamos. Y mire, hermanos, para donde yo los quiero llevar sin ofender a nadie. Sé que el púlpito, hermano, usted merece todo mi respeto y la palabra del Señor es palabra del Señor. El objetivo no es ofender a nadie, es meditar, reflexionar, pensar qué nos pasó. Y hermanos, realmente que hagamos una escenografía. Lo que está pasando ahorita allá en el Medio Oriente, vamos a dar un paseo, ¿qué le parece? En la mente, por supuesto. Mire, desde el 2020, cuando inicié, el mundo no volvió a ser el mismo. Pero Israel siempre ha vivido en guerras. Pero estos últimos 5 años hay testimonios verídicos, documentados de gente, hermanos, que aquí ahora está viviendo allá y está hablando a las naciones de la tierra, que un poquito sepamos lo que está pasando allá. Primero la pandemia y encierro global. Muchos jóvenes, los estudiantes ya no pudieron regresar a la escuela desde el 2020. Estamos en el 2025. Se termina la pandemia, recuerden que era cuarentena, pero duró ¿cuántos años? No fueron 40 días. Pero después, hermanos, se levanta otra guerra y hermanos, los estudiantes han ido de vez en cuando a la escuela. Ahorita, los bombardeos,
Cuando las alarmas suenan, gloria a Dios por la tecnología que se usa también para bien, porque de acuerdo a los reportes verídicos, hermanos, un misil actual, por ejemplo, del Golfo Pérsico de Irán a Israel, 12 minutos de viaje en el aire, esos asesinos del aire. Pero al momento inmediato de ser detectados, 12 minutos, las alarmas se activan. No importa si es la 1, las 2 de la mañana y tú estuvieras ahí acostadito, pero se activan las alarmas, hay que correr. Los niños viven traumados. Los jovencitos están traumados. Por supuesto, los ancianos. Todo mundo allá está traumado. Se acuesta y no sabe si te van a levantar las alarmas. Imagínense, hermanos. Vamos a hacer que nosotros viviéramos lo que está pasando en Israel. Que usted tiene que tener todo al pie por si sale corriendo. No sé qué ocupa. Alguno diría el celular, unos buenos zapatos para correr. Bueno, no sé. Algunas municiones, pero algo tendríamos. Hermanos, solamente 12 minutos. Aquellos padres de familia toman a los niños y corren a los lugares de refugio que el gobierno ha preparado y tienen que correr 6, 7 pisos después abajo de la tierra y refugiarse, los que pueden y los que alcanzan. Y ya faltando un minuto, hermanos, se cierran las puertas y el que llegó, llegó, y el que no, ni modo. Y usted se da cuenta hoy en día. Y de ahí conspiraron también. Y dijeron, mira, está escrito en la Biblia que cuando veas a Israel que sale al desierto y que no se devuelvan para... No, hermanos. Si hay gente, ¿verdad?, que salió a causa de los misiles, de los bombardeos, y la gente allá en el desierto. Imagínense, hermanos, usted y yo a veces, muchos, ¿verdad?, ocupamos alarma para poder despertarnos. Imagínense, hermanos, las alarmas activadas, o los niños estar bien dormiditos y de repente se levantan gritando pensando que están siendo atacados. Es un trauma vivir allá. Israel no tiene paz. Y eso no es a veces. Ellos están todo el tiempo, el terrorismo, Siria, ¿verdad?, los árabes, todos los de alrededor, porque tienen enemigos por doquier. Pero usted y yo, que estamos en esta nación, que también en un futuro no lejano va a caer de acuerdo a la Biblia. Existen 2 Babilonias en la Biblia. Dije hace rato que Babilonia, hermanos, ya no existe. Es Irak, literal, el que era. Pero hablando la Babilonia religiosa y la política, también existen de esta parte del mundo, Estados Unidos y en la parte europea. Babilonia que registra la palabra de la caída del líder, de la potencia, del mundo que se va a ir al suelo, que va a caer. Son los Estados Unidos. El futuro que le espera a los Estados Unidos no es alentador. Amén. Y la otra Babilonia es la religiosa que se encuentra, hermanos, en Roma. También va a caer. Lo dice la Biblia. Entonces usted y yo, pueblo de Dios, ¿cómo estamos viviendo estos tiempos que estamos pasando? Esta travesía. ¿O será que estamos confiados? Mire, allá en Israel, hermanos, desde los tiempos de Nehemías, ¿cuántos se recuerdan de la restauración de los muros caídos? La gente, y eso va desde mucho más allá, pero me retomo en esa historia. Cuando Jeremías va a Israel y la gente se levanta y empiezan a restaurar aquellos muros, dice la palabra del Señor que ellos estaban trabajando y la espada en la mano. Desde entonces ha sido igual hasta este tiempo. Hermanos, el ejército de Israel no duerme. Y hay rotación y están en continua vigilia. No se pueden dormir. Pero también los ciudadanos, la gente que vive allá, está alerta. La gente que está allá no tiene paz. Y no la van a tener nunca. Está escrito. ¿Por qué? Por una maldición que ellos mismos se tomaron, hermanos. La palabra del Señor nos dice que desde Amalek tendría guerra, todo el tiempo sería enemigo eterno del pueblo de Israel. Usted conoce cómo son esas partes. Ya no existen los filisteos, pero sí está Palestina,
La parte de Gadara o de Gad no está, pero están los filisteos o más bien los palestinos actuales. Están ahí. Pero usted y yo, que tenemos la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo por el Señor y para el Señor? Hermanos, la gente, y seamos realistas. Dios permitió la pandemia para que todos, o la humanidad se volviera a Dios. Y a menos en mi persona, me tocó presenciar lo que nunca, y yo creo que la inmensa mayoría, ver gente convertida y inconversos también, de rodillas pidiéndole misericordia a Dios. Amén. Que todo volviera a la normalidad. Y gente, hermano, y fue bonito. Y qué lindo fuera que se humillara todo el tiempo así. Pero se acabó la pandemia, hermanos. Y hermanos, los antros, si tenían clientes, después se multiplicó a más no poder. ¿Sí o no? Lo que trajo la pandemia, hermanos, en vez de que la gente, en su inmensa mayoría, incluyendo el pueblo de Dios, que nos retornáramos a Él, que le buscáramos más en oración, la gente se apartó más. La gente estaba en casa. En este país hubo mucha ayuda y la gente, en vez de buscar a Dios, hermanos, muchos estaban agarrando cheques sin trabajar y viendo ahí internet, tenían tiempo para todo, y en vez de buscar más a Dios, mucha gente se puso a pecar como nunca. O sea, para muchos fue de bien, para otros fue peor. El punto es que muchas veces, lamentablemente, hermanos, pasa, la Biblia lo dice. Usted analice las profecías de los 21 juicios y dice la Biblia que el primer sello viene y aparece aquel jinete del caballo blanco con un arco en las manos. La Biblia dice que empieza en el capítulo 6, termina en el capítulo 19 con el retorno del que viene vestido de blanco, pero una multitud le acompaña y en su verdad él trae un letrero que dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero la gente, hermanos, en vez de buscar a Dios, se aparta. Hay algo que dice la Biblia, que viene una plaga. Y luego viene, ¿verdad?, un cataclismo, las aguas se convierten en sangre, viene un invierno atómico, viene un golpe contra la agricultura, no habrá comida, no habrá agua, nadie podrá comprar, venderse, vienen las cosas más terribles, el sol se pondrá terrible, calentará peor como nunca. Esto solamente es algo pequeñito, pero ya en la ira de Dios. Y mire, un punto, hermanos, que quiero decirles, léalo en la Biblia. Dice la Biblia que están pasando los juicios. Y dice que toda la gente al mirar eso dice, y no se arrepintieron, sino que blasfemaron más en contra de Dios. Entonces nos hemos dado cuenta que las tragedias, las hecatombes, el cataclismo, las guerras, lamentablemente, el sacudimiento, aún los terremotos, un ratito. Porque cuando tiemblan, hermanos, se mueven las placas tectónicas. Cuando viene, por ejemplo, si hubiera una oscuridad, un apagón, que cortaran el internet, tal vez la gente diría, Dios mío, solamente unos minutos. Pero después la gente volvería a lo normal. Es una realidad. Estoy hablando de gente que no está bien con Dios. Pero aquellos hermanos que son entendidos en los tiempos, aquellos que están a la expectativa de lo que está pasando y que dicen, yo sé que mi Señor no tarda en venir. Por eso aprendamos de esa parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban en el lugar del encuentro. Todas tenían lámparas. Todas tenían aceite, pero no suficiente. ¿A qué grupo perteneces tú? Hermanos, no dejemos que el aceite se nos acabe. No dejemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Hay gente que sabe que su lámpara se está apagando y ¿qué cree que está haciendo? Nada. O sea, sabe la gente que así como estás, así como estamos, así como vivimos, no calificamos, no estamos bien delante de Dios, que hemos dejado de buscarle, que se perdió el temor, que la gente no adora porque ama a Dios, la gente voy porque voy. La religiosidad, la apostasía, la gente que, hermanos, está en la iglesia pero peca deliberadamente, se contamina deliberadamente porque el pecado es sabroso y es el chile de la vida.
Un poco de pecado no mata. Pecar es humano y perdonar es divino. Es lo que dice el diablo con ese juego de palabras. Y a la verdad no somos santos porque, hermanos, hagamos buenas obras y seamos perfectos. Somos santos porque Él nos santifica y en su sangre fuimos comprados y lavados y presentados limpios y justos delante del Padre. Por eso vengamos a Cristo. Lee la Biblia, leer la palabra, hermanos, nos nutre, nos alimenta, pero también toda la suciedad la desecha, nos lava. Amén. Ya su sangre hizo lo que iba a hacer: limpiarnos, redimirnos, nos compró. Pero ahora busquemos al Señor día a día, constantemente, y seamos, hermanos, muy agradecidos con el Señor por el lugar donde estamos. Yo quiero animarle, pueblo de Dios, a que usted y yo pensemos lo bendecido que somos, lo bendecido que estamos. Pero a veces la bendición se convierte en maldición, no porque sea mala, sino porque nosotros recibimos algo de parte de Dios y en vez de que le demos gloria a Dios, busquemos más de Dios, la gente recibe algo y se va. Si no, preguntémosles a aquellos 10 leprosos, más bien 9, porque el que volvió ya no era leproso y uno volvió, los demás no. Así hay gente que busca un milagro, gente que busca una bendición, pero el día que Dios le bendice, el día que Dios le da un milagro, ya no vuelven a las iglesias. Muchos, no todos. Por eso hay gente que dice: ¿por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios no me ha abierto esa puerta? ¿Sabe por qué? Porque Él sabe todo de nosotros. El Dios que escribió, hermanos, tu pasado, conoce tu futuro, mi futuro. Y a veces si Dios nos cierra las puertas es porque dice: yo sé que te va a hacer daño. Hay gente, hermanos, que se fue. Hay gente que yo conozco que dijo: es que estoy trabajando, y no volvió. Y está bien, hermanos, hay temporadas, se entiende en este país. Hay gente que está en temporada, se entiende, un tiempecito. ¿Cuál más? Podemos tal vez fallar por el trabajo, porque hay que trabajar, hay que traer el alimento a la casa, hay que pagar biles. Pero hay gente que no solamente se va al trabajo, se va al mundo, se va de Cristo. Hay gente que un ministerio le da la identidad, no está en Cristo. Y de eso nos está hablando el Señor, que seamos entendidos en los tiempos. Voy a culminar con Efesios 5:16. Si se pone de pie, por favor. Efesios 5:16 y 17 dice, aprovechando mal el tiempo, cuando no dice así, ¿verdad? Dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. La Biblia habla de que los días serían malos y serían acortados. Y ya, eso lo estamos viendo. Hermanos, apenas empezamos el año y mire dónde vamos. ¿Sí o no? Antes los días eran más largos, realmente, hermanos. Está comprobado por la comunidad científica. Algo está pasando, hermanos, que la vida va rápido, el tiempo va rápido, nosotros vamos más rápido. Pero no podemos ir rápido por la vida ignorando, hermanos, que hay un Dios. Verso 17: por tanto, no seáis insensatos. Recuerde del otro grupo de las 10 vírgenes, 5 prudentes y las otras eran insensatos. Aquellos que son entendidos en los tiempos son sensatos, son prudentes, buscan a Dios cada día más. Señor, yo quiero estar listo. Y no estoy por miedo en la iglesia. No hay que buscar a Dios por miedo. Dios no quiere que le sirvas por miedo, porque lo amas y porque quieres ver su rostro. Y para ver su rostro un día hay que prepararnos, hay que orar, hay que leer la Biblia. Realmente, hermanos, si hiciéramos una encuesta confidencial de cuántos sí leen Biblia, cuántos sí están orando como deberían de orar, cuántos están buscando a Dios como deberíamos de buscarlo, ¿cuántos? Tú que estás en ese dilema y yo también, ¿cómo estoy? Santo Dios, ¿hace cuánto tiempo no llevo un devocional? ¿Hace cuánto tiempo no leo la Biblia? No leer la Biblia o la palabra no nos manda a leer la Biblia. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras. Cristo lo dijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, leer, meditar,
pensar, aplicar, profundizar, investigar. Señor, ayúdame. Señor, ¿qué me está diciendo? Eso es escudriñar. No agarrar y leer y unos segunditos y ya se acabó. Y todo lo demás hay tiempo, pero menos para la palabra. Así que no seáis insensatos, sino, ¿qué dice el verso 17? Entendidos. Y aquí dice de cuál sea la voluntad del Señor. Si alguien conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida, la Biblia misma lo dice. Porque hay gente que dice, yo no sé, cuál es mi llamado. Yo no sé por qué estoy aquí en la tierra. Yo no sé qué debo hacer para el reino del Señor. Hay gente que no tiene propósito. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, servirle a Dios es bueno. Trabajar para el reino de Dios es bueno. Y trabajar no me refiero, hermanos, una vez lo dije hoy por aquellos que no lo han escuchado. Trabajar no es estar en un ministerio y cantar, hacer una actividad, alabar, danzar. Eso no es trabajar. Adorar es, hermanos, otra cosa. Servir a Dios, perdón, es otra cosa. La adoración y el servicio es otra cosa. Cuando alguien le danza es porque te estás gozando, estás glorificando al Rey. Cuando alguien ora, no estás trabajando, estás cargando la batería, estás buscando a Dios, estás pidiendo revelación, dirección. Pero ¿qué es servir a Dios? Hay que servirle a Dios. ¿Y qué servirle? Yo no sé cómo le sirvo al Señor, no sé cuál es mi propósito. Busca el propósito. Dios tiene tantos planes de bien. Que hagamos la voluntad, y dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es? Que su pueblo le conozca, que su pueblo le ame, que su pueblo, hermanos, tenga comunión con Él, que su pueblo se prepare, que su pueblo sea entendido los tiempos. El Señor está enviando señales. Cuando hizo el sol, la luna y las estrellas y hubo una separación, dijo Dios, mira, el sol o el astro mayor del sistema de la Vía Láctea se va a llamar sol. ¿Para qué? Para diferenciar los días, los meses y los años. Muy bien. Hermanos, Dios dejó las señales bíblicas y las señales del sol también están en la profecía. Cuando ves el calentamiento, el sol se pondría, ¿verdad?, como una tela de silicio. Ya está comprobado. Porque la Biblia en Mateo dice que inmediatamente después de aquellos días de la tribulación, el sol se oscurecerá. Todo va para allá. Hemos mirado las lunas de sangre. Solamente son pequeños, hermanos, preparativos, principios de dolores, para que nos demos cuenta que la Biblia es verdad. La gente que dice, no, yo no creo en la Biblia, no creo, que dicen que Cristo viene. Miren, hermanos, las mismas señales. Lo que Cristo dijo, Dios, cuando en el Génesis sirvan de señales. Sirvan de señales. La palabra de Dios, hermanos, aquí está. La palabra profética más segura. Pero por si hay alguien que no cree la Escritura, mire las señales. Mire la tierra, cómo la tierra no soporta tanta maldad. Mire los terremotos, los cambios abruptos en el clima, las señales en la naturaleza, todo lo que Dios está enviando. Y el pueblo que es entendido en los tiempos dice, mi Señor no tarda en venir, nos está enviando señales. ¿Y cuáles son las señales? Prepárate. Dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Porque muy pronto la gente va a desear. Hoy en día las iglesias están vacías, pero cuando suene la trompeta y el Señor se lleve a su pueblo, y aquellos que se queden, y aquellos que una vez se le habló del evangelio, porque hoy en día no hay desconocimiento, el conocimiento está como nunca. Radio, televisión, medios masivos, en todas las plataformas. Ya pasó de moda, hermanos, los cassettes, los discos. Incluso el casa por casa ya no funciona, ya nadie te quiere abrir. Pero tenemos las plataformas digitales. En todas las plataformas a alguien le ha hablado de Cristo. La inmensa mayoría sabe que Cristo vive, que Dios, hermanos, es real. Pero usted y yo, que somos entendidos en los tiempos, preparémonos. Lo que no estamos haciendo, y sabemos, hagamos un análisis. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Si no estoy buscando a Dios, voy a buscar a Dios. Tengo que ponerme a cuentas con mi Rey. Aquello que está muy guardado, muy en lo secreto, dice que nadie lo sabe. Entrégaselo al Señor. Si tú tomas en serio a Dios, Dios te va a tomar en serio.
Pero si hay gente, hermanos, que no toma y vive el evangelio como un juego, pretendiendo engañar a Dios, dice la Biblia, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Hay un filme de parte de Dios. Salmo 51 dice: todas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que sería yo como tú, pero un día las voy a proyectar, las voy a poner delante de tus ojos. Y wow, Dios lo sabe todo. Y no pretendo meterles miedo. El propósito aquí, hermanos, es de volver, de retornar. La semana pasada, la antepasada, el pastor habló de Habacuc 2, donde dice: oh Señor, aviva. ¿Cuántos se recuerdan? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, ¿qué dice? Hemos hablado, hermanos, del avivamiento. Y el avivamiento verdadero es un retorno a la palabra. El verdadero avivamiento es volver a la oración. El volvernos a Dios, a sus propósitos y a su buena voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque a la luz de tu palabra nos has hablado, Señor, de ser, o más bien que tú quieres que nosotros, aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que seamos un pueblo, un remanente que se ha entendido en los tiempos. Ayúdanos. Tú corriste las cortinas para que podamos ver más allá. Señor, aquellos que te buscan, tú les haces ver los tiempos donde ya estamos, hacia dónde se dirige el mundo, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con el mundo. Tú lo dijiste ya en tu palabra. Ayúdanos a tener esas cualidades de no ignorar lo que tú nos estás enviando y a afirmarnos, a buscarte, Señor, con todo el corazón. Y si alguien está durmiendo espiritualmente, despiértalo. Si alguien está ignorando tu palabra, Señor, llénalos de misericordia. Tú lo tienes ahora, que ellos puedan, Señor, entender tu voluntad, porque a nadie vas a obligar. Ayúdanos, despiértanos. Gracias te damos, Señor, también por el lugar donde nos tienes, porque podemos acostarnos tranquilos, sin temor a un misil, a una alarma que nos despierte, o que traume a nuestros niños, o que se cierren las escuelas, que se cierren